자, 오늘 우리 영혼에 주시는 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, 1 Corintios 14, desde el 1 hasta el 25. 1 Corintios, desde el 1 hasta el 25. Vamos a leer intercalado. Siguiendo el amor y produzca los dones espirituales, pero sobre todo los que profesaréis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aún por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exposición y consolación. El que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así, siquiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profetéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, aun no sea el que interpreta, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, hablo en lenguas, que os aprovecha, y si os profese en revelación, o en ciencia, o profesión, o con doctrina, ciertamente las cosas inaudibles que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se habrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no hablaréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá los que decir? Porque habléis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de estos carece de significado. Pero si yo ignore a la palabra de las palabras, seré como extranjero por el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, produzca abundancia en ellos para edificar a la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pida en oración sobre interpretarla, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues ore con el que espíritu pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de siempre oyente, ¿cómo dirá el amén a sus acciones de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar en 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaréis en tu pueblo, ni aún así me oraré, dice el Señor. Así que las lenguas son por el señal, no los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no es incrédula, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reuniera en un solo lugar y todos hablaban en lenguas, y entre los indoctos o incrédulos, no dirá que estáis locos, pero si todos profetizan y estás aún incrédulos o indoctos, por todo es conocido, por todo es juzgado, todos juntos, lo oculto de su corazón se hace misterioso, y así mostrarse sobre el rostro, adorar a Dios, reclamando que verdaderamente Dios es entre vosotros. Amén. También el día de hoy Dios es el que hablará la palabra. Oremos por el obispo y también a cada uno de nosotros para que podamos recibir la palabra. Vamos a decir Jesús y vamos a orar. Jesús. 감사합니다. 우리 감독님을 통해서 말씀하여 주심을 감사합니다. 말씀을 대원하신 우리 감독님에게 말씀의 지혜와 말씀의 식과 말씀의 능력을 도와여 주시오며 육체도 강건하게 도와주사 하나님의 진리의 말씀, 생명의 말씀, 영생의 말씀을 담대히 증거하게 도와주시고 그 말씀을 받는 우리 모든 성도들의 심령 가운데 영과 혼과 환절과 우수를 찔러 쪼개는 말씀으로 우리 심령 가운데 아멘 되게 도와주시며 놀라운 이적이 있는 거룩한 시간 될 수 있도록 우리 하나님 역사하시고 도와여 주시옵소서. 역사하시고 도와여 주시옵소서. 하나님께서 우리 모두에게 말씀. 하나님 아버지. Padre Dios, en este día santo que nos has mandado, nosotros hemos venido delante tuyo a obedecerte. Que más gracias por esto. Padre Dios, ayúdanos a recibir la gracia y el poder y la vida que viene tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Hable por el Espíritu.
hable por el Espíritu. Por favor, recuerden bien el título, hable por el Espíritu. Vamos a leer todos juntos. Dios es Espíritu. Él creó al hombre, toda la tierra de los hombres y originó el lenguaje. Sin embargo, el lenguaje del hombre es solo un sonido, mientras que la palabra de Dios es espíritu y vida. El espíritu del hombre tiene vida, pero la palabra de Dios es la que otorga vida y el espíritu del hombre vive por ella. El lenguaje del hombre es para comunicarse, pero no puede comunicarse lo del Espíritu. No puede expresar los secretos del Espíritu. Sin embargo, el Espíritu puede comunicarse los secretos del Espíritu y manifestarlos a Dios. Solo el Espíritu conoce las cosas profundas de Dios. Las lenguas dadas por Dios no son palabras humanas, sino espirituales. Solo Dios las entiende. Al vivir como pecadores, el espíritu es mudo, pero cuando recibe el perdón de los pecados es libre. Las lenguas son el clamor del espíritu. Las profecías son esperanza, son palabra de Dios. El evangelio es palabra espiritual. Hable en lenguas es hablar con Dios. Debemos orar con el corazón y con el espiritual. Amén. El día de hoy es junio 21. Es el día en el cual el pastor Kim Shin-jo vino a Corea del Sur. Es el aniversario 50. Vamos a aplaudir todos juntos. 서른 한 명의 31 guerrilleros de Corea del Norte vinieron a Corea del Sur como espías para matar al presidente Park Chung-hee. Pero entonces todos ellos fueron capturados y algunos fueron matados. Pero el pastor Kim Shin-jo, él se rindió ante esto y se convirtió en un pastor. Por la verdad es increíble cómo ver la obra de Dios en el cual Dios verdaderamente hizo para que él viniera acá y fuera pastor. Yo personalmente iba a edificar la iglesia Songnag en el oeste. Pero entonces, en esa época era en el momento en que el Corea del Norte verdaderamente quería atacar a Corea del Sur. Pero en ese momento Kim Jin-jo y sus otros guerrilleros vinieron a Corea del Sur y yo en ese momento decidí tendré que pasar el río Gang y entonces así es como comencé la iglesia en Singiltong. Como ustedes ya saben, por medio de el pastor Kim Shin-jo, las fuerzas reservadas fueron creadas, para aunque sea un poco difícil para los hombres, pero es algo para poder cuidar a la iglesia, a todo el país. Y yo también, por medio de él, cuando fui en el oeste, entonces cuando creé la iglesia en el oeste, yo decidí como antes debería venir a Singiltong y vine acá y construí la iglesia. Y la verdad, yo vi como Dios, la verdaderamente nos dirigió a cada uno de nosotros. Y por eso en el día de hoy es el 21 de enero. 78년 1월 21일 날 78년이죠. Y en el año 1968, de enero del 21, él fue que vino a la tierra de Corea del Sur y verdaderamente quiero que todos ustedes lo animen y lo feliciten por esto. Y si nosotros vemos ahora, tiene más de 10 nietos. Y luego de escuchar la noticia, la familia que estuviera en el norte, la familia de él que estuvo en el norte de Corea, ¿verdad?
todos fueron pues ejecutados pues públicamente. Y pues espero que todos ustedes, los miembros de nuestra iglesia, verdaderamente seamos una familia para Él. Y yo, la primera vez de que me tuve encuentro con el pastor Kim Shin-jo, yo siempre tuve este corazón de tendré que ser un verdadero hermano para este ser. Y verdaderamente hasta ahora, verdaderamente con todo corazón estoy dando a Él. Por favor, todos ustedes bendíganlo y por favor salúdenlo cuando ustedes estén en Él. Pues vamos a aplaudir todos juntos. 영으로 말하라. Hable por el Espíritu. 우리 지금 우리가 사람이 이렇게 말을 하면 Nosotros podemos encontrar que las personas pues hablan 이런 con sus bocas. 육신으로 말하죠. Pues esto es porque hablan por medio de su carne. Por eso hablan cosas de la carne. 본래 다 언어가 하나예요. Anteriormente en la humanidad solo tenían un solo idioma. 바벨 탑 Pero luego por medio de la torre de Babel, luego de la torre de Babel, 사람이 분산되고 las personas comenzaron a separarse 그러면서 언어도 y luego también de la misma forma 바벨 탑 hicieron diferentes idiomas. Pues si nosotros vemos en la torre de 이란 말은 Babel, 애들 응얼거리는 소리를 뻐뿌리 합니다. 뻐뿌리요. pues esto también de le viene la palabra de los niños, el murmureo de los niños. Por eso, ¿qué significa eso? Que es algo que no entiende. O sea, está dando pues el sonido, pero está dando como el murmuro de los niños. 뻐뿌리라고 합니다. Y esa palabra viene de Babel. O sea, está hablando del murmuro de los niños. O sea, todo el sonido pues comenzó a separarse y a confundirse. 그래서 그 언어가 수십만 가지로 했다가 현재도 Pues también nosotros vemos que en ese tiempo también tuvieron millones de idiomas y también nosotros en el momento ahora nosotros podemos encontrar que hay más de 1000 idiomas pues en el mundo, pues en cada uno de los países. 언어라는 것은 Pues si nosotros vemos el idioma de las personas, es algo que solamente se usa para poder comunicarse con las otras personas, para poder expresar mis pensamientos, mi sabiduría, lo que estoy pensando a las otras personas. Y de la misma forma, es escuchar lo que las otras personas están sintiendo, los pensamientos y también los sentimientos y sabidurías de esa persona. 소통하는데 O sea, es el hecho de comunicarse entre ellos. 소통이 될 수가 없어요. Pero entonces si no tuvieran el idioma, no hay forma de que se puedan pues hablar entre uno de ellos. 무섭죠. Pero por eso si uno no conoce el idioma, pues si digamos no hubiéramos poder tener la comunicación entre las personas y no hubiéramos podido conocer qué es lo que esa persona está pensando, lo que está sintiendo. Y por medio del idioma nosotros y de la comunicación podemos pues entendernos entre las otras personas y pues llegar a un acuerdo. 하나님은 De la misma forma, dice Dios, Él dijo que Él es la palabra. Él es espíritu, pero ¿qué significa espíritu? Eso es lo que está, significa que es vivo, que es Dios viviente, que es Dios vivo. Por eso si nosotros vemos en Juan 4, que dice que Dios es espíritu y cualquiera que le sirve a Él, sírvale en espíritu y en verdad. 예배할지니 이렇게 예배한 자를 Y está buscando a este tipo de servidores. 소통하십니까? O sea, Dios con quién se comunica, Dios con quién está buscando, Dios quién está llamando a las personas que rinden el culto con espíritu. 우리가 이 말씀을 잘 들으세요. 그러니까 Por favor, escuchen bien, Dios está vivo. 아브라함이 Cuando Abraham, en el tiempo, en la época de Abraham, las familias de Abraham y también sus
parientes y sus personas que estaban alrededor, todos estaban, pues servían a dioses. Pues ¿será que esos dioses hablan? La verdad es que esos dioses han muerto, ellos no tienen vida, o sea, no pueden hablar. 그참 유달리 이 아브람만 Pero solo Abraham entre ellos. 이건 내가 섬겨야 할 신이 아니 섬겨야 할 것이 Él pensó, este no es un Dios que debería yo adorar. Si verdaderamente, si yo debería servir a un Dios, ese Dios tiene que estar vivo. Tiene que estar vivo. Y también tiene que conocer todos los situaciones del hombre y tiene que entenderlos en ella. Y tiene que también escuchar los pensamientos que están dentro de nosotros. Y también, o sea, tiene que ser todopoderoso. 우리의 주인 되셔서 Y así tiene que ser mi Señor y tiene que darme el mandamiento. 계명을 줄 수 없어요. La verdad es que una persona muerta no puede dar el mandamiento a alguien. O también los ídolos no pueden dar el mandamiento a alguien. 몸을 묶어매고 스스로 저주받는 거지. Pero la verdad, esto, 명령하지 못합니다. los ídolos no pueden darle el mandamiento a las otras personas. O sea, si Dios, ese Dios tienes vivo, entonces tiene que ser mi Señor. O sea, me tiene que dar el mandamiento. Tú ve y haz esto y ven acá o tiene que dar el mandamiento. Pero entonces, por eso en todo el mundo podemos ver que Dios solamente escoge a uno, que es Abraham, y que le dijo, tú sal de tu padre, y tú sal de tu parentela, sal de tu tierra, 따라서 하나님 지시하는 y ve donde yo te voy a decir. 그 믿음을 Y luego Dios vio la fe de Abraham y lo dijo que esa es la justicia, lo justifica esa fe. 하나님의 의에 O sea, esa es la justicia de Dios. Tomó esa fe como la justicia de Dios. 복의 근원이 Y también le hizo que fuera fuente de bendición. O sea, esta es la fe. 모든 아브람 이후에 Por eso luego de Abraham, o sea, todas las personas que estuvieron en la comunicación con Dios, 믿음을 갖는 o sea, tenían que tener la misma fe de Abraham, de que Dios es espíritu, de que está vivo. Entonces, ¿cómo es espíritu? ¿Cómo Dios nos habla a nosotros? El espíritu es algo que nosotros no vemos con los ojos, es algo que no podemos tocar, que no es algo sólido que podamos, pues, palpar. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros podemos conocer a este Dios, a este espíritu? O sea, solamente por medio de la palabra. Por eso el Espíritu de Dios fue manifestado por medio de la palabra. Por eso la palabra es espíritu. Por eso Él dice que todo lo que es da vida es espíritu. O sea, mi palabra es vida y espíritu. Eso es lo que dice Juan 6. 하나님의 말씀은 영이라 O sea, la palabra de Dios es espíritu. Es espíritu. 하나님의 말씀은 소리로 듣기 때문에 Por eso cuando nosotros al escuchar la palabra es como sonido, así es como pues vamos a la destrucción. Pues también la ley es espíritu y también el evangelio es espíritu. Pero la ley como fue llevada por medio de los labios de los 있는 종이에요. siervos, pues de los ángeles. Por eso, o sea, son personas que reciben el espíritu de esclavo. O sea, los que han recibido la ley son las personas que han recibido la ley, pues el espíritu de esclavo. Pero las personas que han recibido el evangelio por medio de la palabra de Jesús son personas que reciben el espíritu de hijo. 종의 영을 받은 자들은 Por eso las personas que han recibido el espíritu de esclavo temen a Dios, saben cómo servir a Dios. Y en esta tierra, aunque puedan recibir la bendición, no pueden salvar a su espíritu. 사는 사람의 영혼에게 Pero ¿por qué? Porque el ángel 그 하나님의 말씀을 담아줄 수 없어요. no puede 우리 영혼 속에 들어갈 수 있는 이는 no puede llevar esa palabra hacia el Espíritu. Solamente el Espíritu Santo es el que puede llevar esa palabra en nuestro espíritu. Los ángeles no pueden entrar en el espíritu del hombre. 손잡고 Y también de la misma forma como cuando Pedro estuvo encarcelado. 끌어낼 때도 Pero entonces, ¿cómo sacó a Pedro de la cárcel? Lo tomó de la mano y lo guió. Pues la verdad es que los ángeles no pueden entrar en el cuerpo del hombre. Pero el Espíritu Santo es el único que puede entrar en el espíritu del hombre. Por eso, entonces tenemos que conocer por qué el Espíritu Santo es especial. Pues si nosotros vemos en Juan 16, 성령은
que el Espíritu Santo, 들어오시면 영원 cuando Él entra en nosotros y se quedará con nosotros por toda la eternidad. Pero las personas en el mundo no lo pueden ver, no lo pueden conocer. Pero ustedes saben quién es, ustedes los conocen, porque entrará dentro de ustedes, dentro de su espíritu. 예, 성령을 받음으로써 내가 Pero por eso ustedes han recibido el Espíritu Santo. 그리시다가 어떤 집에 모셨는가? 내 육체의 안에 O sea, entra dentro de nuestra carne, dentro de nuestro espíritu. 우리의 영혼은 Por eso nuestro espíritu es el templo del Espíritu Santo. 그 영혼을 쌓고 있는 것이 육체예요. Y por eso lo que verdaderamente está, pues, como está fuera de ese espíritu es la carne. Por eso también es carne, es el templo. 사람도 영입니다. Por eso el hombre también es espíritu y también Dios es espíritu, pero es el que da vida. Y el hombre es el que necesita recibir esa vida. 계속 들어가야 불이 계속 O sea, de la misma forma como en las velas tienen que tener ese aceite para poder tener tener esa llama. De la misma forma, nosotros tenemos que constantemente recibir la palabra de Dios. 영과 No es que nosotros vivamos por nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos que tener esa comunión de Dios con Dios. Por eso si nosotros voy delante de Dios, es que mi espíritu está teniendo una comunión con Dios. Es que mi espíritu está teniendo una conversación con Dios. 우리 얼굴과 상대하지 않습니다. Verdaderamente Dios no está teniendo una comunión con nuestra carne, 그 속을 보신 con nuestra apariencia. O sea, Dios que Dios no vea la apariencia del hombre. 내가 예쁜 Por eso si uno puede venir delante de Dios y uno puede decir, yo soy una persona reverente, yo soy una persona pues linda. Pero la verdad, no es que nosotros no podemos venir delante de Dios con estas cosas de la carne, porque Dios no mirará su apariencia, pero porque Dios busca, como Dios busca es el Espíritu, porque Él es Dios, Él es Espíritu. Por eso el culto, ¿qué significa? Es el ver el rostro de Dios. Por eso el que rinde el culto tiene que hacerlo con espíritu. 나온 자는 O sea, la persona que viene a ver a Dios, o sea, viene en espíritu. Por eso ustedes también al estar sentados, aunque ustedes tienen el espíritu, 육체가 덕을 볼 수는 있지만 aunque ustedes en su carne pues pueda tener pues un beneficio porque están siendo reverentes, 하나님의 영원한 생명을 얻을 수는 없습니다. pero la verdad es que la carne no puede obtener esa vida eterna de Dios. 생명 가지고 오시는데 El Espíritu Santo viene con esa vida eterna, pero solamente el Espíritu es el que puede obtener esa vida. Pero por eso uno que está sentado en ese momento y pues tenga la ropa, por la verdad que Dios no mira esa carne, sino que mi espíritu es el que tiene que tener comunión con Dios, tiene que ver a Dios. Por eso esta es la vida eterna, no es algo que se hace por medio de la carne, no es solamente venir y pues dormirse en los diferentes, pues en la prédica y tener interés en otras cosas. No es el hecho de como, tengo una vida de fe bien o no. 하나님이잖아. Aunque exteriormente se puede ver eso, pero la verdad eso no atrae la atención de Dios. Dios no toma no toma la experiencia. Él no busca a las personas que son lindas, 심령들을 sino que busca a las personas que tienen el espíritu humilde. 이제 이 육신의 소리를 냅니다. Por eso nosotros podemos ver que la carne pues produce sonidos, pues habla. 신의 하는 말이 Pero esa palabra que habla en la carne, ¿será que eso puede ser llevada a Dios? 것은 율법 아래 있는 자들에게 Por eso, cuando en el pasado, dentro que las personas que estaban en la ley, como yo les dije a ustedes, la ley de la carne, pero entonces ellos por medio de la carne, 접근할 수 있는 한계를 말한 거예요. 그게 율법이에요. o sea, la ley está manifestando los límites de ir a Dios. 하나님을
접근하는 한계가 거기까지. Por eso, entonces ellos, por medio de la ley, mostraba ese límite que los hombres tenían para poder ir a Dios. Pero por eso ellos, pues obedeciendo a la ley y manteniendo la ley, 육신이 받고 pues la carne recibía la bendición y solamente la carne recibía la vida, pero su espíritu no recibía la 그다음에 vida. Pero luego de morir no tenía, pues luego de morir su espíritu no tenía nada de beneficio. 구원하지 못하니. ¿Por qué? Porque la ley no puede salvar el espíritu del hombre. 그래서 율법 아래 있는 자 Por eso las personas que están debajo de la ley, se le dice que son personas que están debajo de la maldición, aunque sirven a Dios, 목숨을 aunque su pues carne pueda ser protegida y pueda tener las diferentes riquezas 사랑도 받았지. y pueden recibir diferentes amores. Pues si eso solamente termina con eso, como no hay más de esto, pero luego de que ellos mueren no pueden pues salvar a su espíritu, 받아야 됩니다. tienen que recibir el juicio. 그러나 예수를 믿는 사람은 Pero en cambio las personas que creen en Jesús no reciben el juicio. ¿Por qué? Porque han visto a Dios por medio del Espíritu. 우리가 기도할 때 Por eso cuando nosotros oramos, 말하느냐 es el hecho de que si nosotros oramos por medio de la carne o oramos por medio del Espíritu, 우리가 지금 이런 육성을 내서 말하는 pero esos sonidos que salen de nuestra boca, 내 영혼 위해서 기도 pero si verdaderamente si yo oro pues 내가 por mi 생각하는 espíritu, 거, 상상하는 거 외에는 할 수가 없어요. no podemos orar más allá de lo que estamos pensando. Uno puede decir, ay Padre, ayuda a mi espíritu, ayúdame Señor a vivir, Señor, por tu espíritu. 내가 상상하고 눈으로 Pero por eso nosotros no podemos orar mucho más allá y solamente vamos a pedir con las cosas de que nosotros estamos pensando y hablando. 그것이 과연 자기 영혼을 구원할 수 있느냐? Pero ¿será que eso puede salvar a mí, nuestro espíritu? Pues la verdad esto no es así. 마음으로 또 도움이 되지만은 Pero por eso que el orar por nuestro corazón también puede ayudarnos. Pero también oremos con nuestro espíritu. 나는 우리 찬양대도 참 Y yo verdaderamente, si yo vimos al coro, ellos pues verdaderamente saben cantar. Y la verdad yo pues verdaderamente no sé cantar bien. Pero yo pues en el pasado pues también aprendí de cómo pues las diferentes habilidades por las que uno puede orar, pues pueda cantar bien. 그리스도의 교회 대학에 한번 가봤어요. Pero en el pasado fui una vez a una iglesia, a una universidad en Texas, en los Estados Unidos. Pues ahí estaban llenos de instrumentos. 저는 그 노래를 듣고요. Y yo en ese momento, al escuchar 40년 가까이 됐는데 pues la música que ellos hicieron, pero yo como había escuchado esas canciones, 좀 힘들었어요. 그 노래 소리 듣고 와서 이런 악기 소리를 들으면요, 새를 득득득 긁는 소리가 더 아주 pues la verdad, 어려웠어요. en ese tiempo, pues al escuchar ese sonido, verdaderamente el sonido era tan increíble que pues y cantaban tan bien que pues no se comparaba con las otras canciones que yo pues escuché pues luego de escuchar eso. 거기서 처음 Y es la primera vez que entendí qué tan hermoso puede ser la canción, pues el cantar, 거기서 좀 들어서 좀 알아요. porque pues escuché las diferentes habilidades. 찬양 때만 앉혀놓고 하면 얘기하고 싶은 생각. Y pues hay veces que pues pienso de que quisiera decirles estas diferentes habilidades que aprendía pues al coro. 영으로 노래요. 마음으로도 노래하고. O sea, uno también tiene que alabar por medio del corazón y también en el espíritu tenemos que alabar. 저는 제가 이게 61년도에 En el año 61 예산 감리에 새벽에 pues fui a la iglesia presbiteriana una vez 들어가다가 그 입구에서 y pues
cuando fui con un joven, pues también escuché ese tipo de, pues, música. Y la verdad no es tan no puedo describir qué tan hermoso era eso. Pero entonces cuando fui, pues fui como en la madrugada, pues y no había encontrado ninguna persona en ese lugar. 깜짝 놀라서 한참 서서 듣다가 들어갔었거든요. 참, 천사들이 노래했구나. 이제 우리가 그렇게 얘기했죠. Pues como no había nadie en ese lugar, pues cuando había entrado pensé que los ángeles pues estaban alabando. La verdad, tenemos que también cantar con nuestro espíritu. Y también si nosotros podemos ver, pues en Salmos podemos ver los diferentes cánticos pues de los ángeles. O sea, tenemos que orar con nuestro espíritu y también con nuestro corazón y también orar de la misma forma. Luego de que uno cree en Jesús, ¿qué es las diferentes manifestaciones que debe tener esa persona? ¿Qué nos dice la Biblia? La persona que verdaderamente recibe el bautismo tendrá los diferentes prodigios y hablará en lenguas, en nuevas lenguas. Por eso Jesús, luego de que ha muerto y resucitado y haya ascendido al cielo, desde el cielo nos envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra en nosotros. Y por eso entonces está hablando, desde ese momento hablará en lenguas. Por eso desde antes, o sea, desde antes también es algo que no ha estado en el mundo. O sea, esto no es una revelación pues natural, sino que eso solamente es una manifestación que solo aparece a las personas que creen en Jesús, no las personas que están en la ley, sino solamente las personas que creen en Jesús. Por eso ustedes por medio de esto, ustedes podrán ver qué tan verdadero es la Biblia y que nuestra fe no es una pues fábula, sino que es una verdad, que es la verdad, que es una experiencia de la vida. ¿Por qué? Porque las personas que no creen en Jesús no pueden hablar en lenguas. O sea, está diciendo, las personas que creen en mí hablarán en nuevas lenguas, aunque están hablando con, pues, significa, como dice la palabra, lengua, o sea, lengua. Por eso, de la misma forma, pues, luego de que ellos vieron, pues el fuego, o sea, ellos, pues en los discípulos, también de la misma forma, dentro de ellos, harán de que comenzaron a hablar en lenguas. O sea, cuando el Espíritu Santo viene, hará que el Espíritu Santo hable en lenguas. O sea, desde antes de eso, antes de que uno cree en Jesús, nuestro espíritu ha muerto por medio del pecado de Adán. O sea, también las personas que están debajo de la ley. O sea, solamente su carne era la que podía ver a Dios y estar delante de Dios. Pero solamente en la ley, solamente su carne era el que recibía la ayuda, la salvación. Pero no es algo que su espíritu lo hace. Solamente por medio de Jesucristo, nuestro espíritu que estuvo muerto, revivió por medio de la sangre de Jesús. Y luego de que nuestro espíritu haya vivido, pues antes de que el espíritu pudiera vivir, o sea, como estaba muerto, no podía hablar. Pero ¿esto qué significa? Que aunque uno tiene el espíritu, aunque ese espíritu tiene que tener una comunión con Dios, o sea, su espíritu, pues ese espíritu muerto está mudo, o sea, no puede hablar. Pero luego de que ese espíritu conoce a Jesús y cree en Jesús y es salvado por medio de la sangre de Jesús, en ese momento comienza a volver a hablar, o sea, por medio del Espíritu Santo. Y es algo que ustedes y yo, luego de que nosotros creemos en Jesús, recibimos el bautismo y recibimos el Espíritu Santo, mi espíritu puede tener la certeza de que mi espíritu ha vivido.
de que por medio de la sangre de Jesús mi espíritu sea santificado. 성령으로 말미암아 Y luego de que por medio del Espíritu Santo que fue enviado al cielo, mi espíritu ha vivido. O sea, tenemos ese testimonio. 우린 침례를 통해서 Nosotros por medio del bautismo 옛사람이 enterramos el 옛 죄인 viejo ser. 예수 그리스도로 말미암아 Y nosotros por medio de Jesucristo hemos enterrado al viejo ser. Y luego por medio de Jesucristo hemos resucitado pues con un nuevo ser. O sea, hemos experimentado esto. Y luego de que el Espíritu Santo more. Entonces, ¿cómo podemos conocer esto? Es cuando comienza a hablar en lenguas. 하나님의 성령이 주시는 은사의 시작이에요. O sea, ese es el comienzo de los dones de Dios. 유익하게 하렵니다. O sea, ¿qué es esto? Para que esto sea beneficioso. O sea, eso por eso hace que manifiesta. O sea, el Espíritu Santo al entrar manifiesta esto. 이것으면은 De la misma forma, cuando una fruta verdaderamente pues ya está lista para poder comer, uno por medio del pues olor uno puede conocer esto. De la misma forma, cuando viene el Espíritu Santo en nosotros y manifiesta 은혜를 받은 것을 하나님이 el hecho de que puede hablar en lenguas, o sea, entra en nosotros, o sea, está sellando por medio del Espíritu Santo, sella de que esa persona es una persona que ha recibido la sangre, que ha recibido la salvación y le da al Espíritu Santo como garantía. 그 증거가 뭐냐? Pero ¿cuál es el testimonio, ese testimonio de que el Espíritu Santo ha morado en nosotros? Es que uno comienza a hablar en lenguas. 나를 믿는 자는 Por eso que nos dice Jesús, el que verdaderamente cree en mí hablará en lenguas, en nuevas lenguas. 내가 57년도에 처음 방언을 받았는데요. Yo en el año 53 recibí, pues comencé a hablar en lenguas. Y yo en ese momento verdaderamente comencé, pues me arrepentí. Y en ese momento la lengua, 말하려면 막 comencé a hablar en lenguas y yo pues ni siquiera podía hablar. 끌려간다. O sea, ni siquiera tenía control de mi lengua. 하고 싶은 하고 말고 싶은 Y pero como uno, 확 끌려가더라고요. pues al principio uno pues verdad ni siquiera podía controlar, pero luego de que pasa el tiempo pues uno puede pues controlar y así. Pero la verdad, en ese momento conocí de que el Espíritu Santo vino en mí y sí, pues, de que comencé a hablar en nuevas lenguas. 그다음에 한 5년 후에 Y luego después de 5 años de ese momento y cuando comencé a enseñar la palabra 사람이 없어요. 제가 como pues 100명은 como misionero. Y la verdad, en ese tiempo no había muchas personas que hablaban lenguas. Pero luego de que hacía un avivamiento, esas miles de personas comenzaron a hablar en lenguas. Nosotros hoy en día podemos encontrar muchas que hablaban en lenguas. 이단이 모여서 Pero en ese tiempo, verdaderamente, no había muchas personas que hablaban en lenguas. Pero la verdad, 용문까지 생겨. pues verdaderamente, yo no, pues, 나만 용문 comenzaban a recibir persecución de las personas. 멈추지 않는다요. Pues había muchas personas que me pues daban la persecución, pero la verdad yo no pues comencé 세 가지의 a dudar en eso porque tenía esa certificación de Dios. Yo sí por mí en mi vida he recibido 3 pues verdaderamente 3 testimonios que verdaderamente me han llevado en toda mi vida. Yo no he tenido ninguna educación. Pero la verdad, yo entendí de que yo era una persona que era un pecador, de que yo era una persona que debería entrar al infierno, pero solamente por medio de la sangre de Jesús. Por eso yo siempre confesaba que yo creo en la sangre de Jesús, yo creo en la sangre de Jesús, yo creo en la sangre de Jesús. Y solamente por medio de esa sangre de Jesús, yo supe ser una nueva persona. O sea, por la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús. O sea, y luego ahí por medio del Espíritu Santo a recibir, he tenido esa experiencia y por eso yo he recibido el poder. También he experimentado la sangre de Jesús, también he experimentado a Dios. Y luego desde ese momento comencé a llevar la palabra de Dios. No hay otra cosa, solamente es llevar el Espíritu. O sea, con toda mi vida he vivido solamente con la sangre de Jesús, con el Espíritu Santo que Dios me ha dado, con la palabra que me ha dado Dios para llevar. Por eso cuando las personas me preguntan cómo yo he venido hasta ahora, luego de tanta persecución,
머리를 써서 한다면 Por la verdad, si no hubiera podido mantener todo eso, si solamente hubiera pensado con los pensamientos de la carne, 고혈의 힘, pero si verdaderamente yo solamente con la sangre de Jesús, por medio de la fuerza del Espíritu Santo y solamente por la palabra que Dios me ha dado a mí. 진리예요. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios verdaderamente es verdad. Solamente el Espíritu Santo no habla por su propia voluntad, sino que solamente la palabra de Dios, solamente por lo que Jesús ha hecho. 내게서 그런 것만 한다. Por eso es lo que yo hago hasta ahora. Por eso ese es el camino de que yo tengo la vida. O sea, estas tres cosas verdaderamente es mi vida de fe, es mi pastoría, es todo. 순간까지 Y yo hasta que ese momento que muera voy a verdaderamente hacer y orar de esto. Como el Espíritu Santo está dentro mío. 체험하게 하시 방언을 말해요. Verdaderamente Él me hace que yo hable en lenguas. Pero entonces si las lenguas no fueran necesarias, entonces porque Dios dice, y Jesús porque dijo que nosotros pues recibiéramos las nuevas lenguas. O sea, Él precisamente dijo, el que cree en mí, o sea, el que cree en mí tendrá estas profecías y hablará en nuevas lenguas. 십자가에 죽으시고 Jesús murió en la cruz, Él resucitó y Él ascendió al cielo. 예배하고 Y luego en ese momento verdaderamente está preparando las moradas y verdaderamente está esperando el momento del juicio. 사랑한다면서 Pero entonces si nosotros verdaderamente confesamos de que amamos a Jesús y de que nosotros creemos en Jesús, 랄랄라 하니까 다른 사람들이 pero entonces como si uno comienza a hablar en lengua y comienza a decir la, y entonces las otras personas no tienen pues interés sobre esto. Dice como, yo no. Y hay personas que dicen, yo no puedo recibir las lenguas. 교만하고 건방 Verdaderamente, qué tan orgulloso es esto. El Señor es el que dijo esto. 하나님의 아들로 보는 것이 아니라 Verdaderamente Dios mira a esa persona como hijo de Dios. 하나님이 직접 해줘야 해요. Pero entonces hay personas que es lo mismo que decir, yo quiero que Dios lo haga personalmente a mí. 불신앙적이고 Pero la verdad eso es algo increíble, es algo que verdaderamente no es ir en contra de Dios. 인간들이 La verdad es que el hombre, 할지라도 aunque no entiende, aunque no es convencido, pero si Dios le dice que haga esto, uno solamente lo tiene que hacer. Si viene de Dios, tenemos que dar gracias y aceptar esto. 교사하고 Yo en el pasado, 어디 시골 갔는데요. cuando fui una vez en el campo, cuando era misionero, 잠깐 쉬었어요. pues descansamos en un lugar. 그 개복숭아가 이게 다른 게그 주인이 할아버지가 Pues entonces 서양 사람 había una vez pues que un anciano que trajo pues diferentes frutas y me dijo a mí que como era esto y entonces cuando lo tomé esto me dijo como la verdaderamente era algo muy ácido. Pero entonces había un misionero pues extranjero que estaba conmigo, entonces me dije como, ¿será que esto es muy ácido para usted? Digo, sí es ácido. Y entonces me dijo como, es porque el anciano me lo dio, entonces yo me lo estoy comiendo como deliciosamente, con gusto. 어느 때는 내 몸에 이건 Pero entonces la verdaderamente 하고 할 때가 있어요. hay veces también, entonces ahí en ese momento me sorprendía al escuchar al misionero que era extranjero. Pero entonces también los doctores, pues cuando me dicen que no coma eso, pero entonces aunque no tiene ningún sabor, me dijo a mí, que me dijo como que comiera eso. Pues la verdad, Jesús, el Hijo de Dios, quien vino en esta tierra por medio de la mujer y verdaderamente sufrió ese sufrimiento y verdaderamente luego resucitó y subió al cielo y nos envía el Espíritu Santo. 자기가 얼마나 잘났고 Pero entonces, ¿por qué uno está negando el hablar en lenguas? ¿Será que uno es mejor que Dios? 난 그런 거 싫다고. Diciendo que a mí no me gusta eso. 우리가 하지 못하는 것을 눈물을 흘리며 회개해. Pues la verdad, el hecho de que nosotros no lo podemos hacer y los poderes de Dios no son manifestados en mí, verdaderamente tenemos que arrepentirnos. 하는 짓이고 Pero no es algo que el hecho de como, ¿será que uno el hablar en lenguas y tener el poder de Dios es algo que solamente se le manifiesta a las otras personas que son muy bajas, 그러나 que tienen pues, no tienen ninguna educación? 주님은 Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? 장도 아닙니다.
Y la verdad es que Jesús no es un maestro, Él no es nació, pues no es un profesor que salió pues de la diferente, en una pues universidad de teología. Pues la verdad es que nosotros tenemos que obedecer por Dios, sino que tenemos las personas que creen en Jesús tienen que hablar en lenguas. De la misma forma yo también, el hecho de que yo constituía una iglesia que sea pues independiente. ¿Por qué es esto? Bueno, es porque cada una pues de las diferentes iglesias tiene sus diferentes doctrinas. Y uno tiene que seguir esas doctrinas sin seguir a su propia, pues, lo que si uno quiere hacer. Pero por eso yo edifiqué una iglesia que es independiente. Y la verdad es algo diferente para poder llevar a hacer lo que la palabra de Dios. Ustedes no van a encontrar otra palabra que no sea en esta iglesia, que es en esta iglesia. En el pasado solamente la iglesia en Corea que se llama Sunbuno, pues hablaba en lenguas, pues verdaderamente recibían mucha persecución. Que no. Pero la verdad, pues en ese tiempo, de cuando decían que pues hablaban sobre la herejía, y pues hablaban sobre pues esa iglesia. Pues la verdad, muchas veces, pero cuando el tiempo pues pasó, verdaderamente hablaba en lenguas. Pues será que el hablar en lenguas es algo que Berea, pues el movimiento de Berea creó, será que es algo que yo creé? Sino que el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Tú hablarás en lenguas y echarás fuera demonios. O sea, dijo que esa solamente, el hablar en lenguas es el comienzo de los dones de Dios, del poder de Dios. Si nosotros vemos en 1 Corintios 10 que nos dice, cuando el Espíritu Santo en ustedes es para que ustedes sean beneficiosos. O sea, tienen diferentes dones. Solamente el hablar en lenguas es el comienzo. De la misma forma, en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo moreno comenzó a hablar en lenguas, no significa que todos ellos verdaderamente hayan pues crecido con eso, sino que algunos tienen la sabiduría de la palabra, otros de la sabiduría pues de poderes de él, verdaderamente extinción de espíritus, otros de pues verdaderamente la interpretación de lenguas, otros de sanar a enfermos. O sea, todos ellos pues es como un proceso. Si nosotros vemos, en todo nuestro cuerpo podemos ver a miembros que son pequeños, otros son grandes. Cada uno tiene sus diferentes funciones. O sea, el oído solamente puede escuchar y los ojos no solamente pueden ver, no pueden escuchar. O sea, cada miembro del cuerpo que son pertenecientes al cuerpo, verdaderamente tiene su propio diferentes cosas. O sea, todos de la misma forma, todos como el Señor dice, tienen sus diferentes pues miembros del cuerpo de Dios. Por eso algunas personas, no solamente es el hecho de hablar en lengua, sino que otras personas tienen la sabiduría de la palabra, el poder de Él, de la sabiduría de Dios. O sea, yo siempre trato de hacer todas las cosas por medio de la sabiduría de Dios, o sea, con medio del Espíritu Santo. Aunque muchas personas, uno verdaderamente se puede comparar con los otros pastores, donde yo puedo hablar, son iguales. Verdaderamente todos son pues reverentes, o sea, son humildes. Por la verdad, ¿cuál es la diferencia de las otras personas? Yo solamente predico por medio del Espíritu Santo, no por mi propia convicción, por mi nueva palabra. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no tengo ningún derecho. Solamente lo hago por medio del Espíritu Santo. Por eso, por la sangre de Jesús, solamente por medio del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. O sea, por esas tres cosas siempre estoy yendo por toda mi vida. No importa lo que las otras personas dicen. La verdad, solamente sigo con estas cosas. Estas tres cosas. Pero cuando ustedes dicen que creen en Dios, pero la verdad hay cosas
하지 않습니까? los dones que deberían venir a las personas que creen en Dios, que son algo obvio. Pero ¿por qué no están manifestando en ustedes? Porque no están orando. Solamente por medio de la oración pueden obtener 충만하여 esto. 받고서라는 말씀은 없습니다. O sea, no hay ninguna palabra que dice que verdaderamente 충만하여 방언을 말하는 것이 아니라 tienen que estar llenos para poder verdaderamente sanar a los enfermos. O sea, eso no es algo que sale en nuestra, pero solamente uno tiene que estar lleno de la palabra para verdaderamente hablar en lenguas. 충만해요. O sea, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder hablar en lenguas. Así es como podemos encontrar varias veces en la iglesia. 온도가 말이요. O sea, que su temperatura, si su temperatura está baja, entonces verdaderamente no puede hablar en lenguas. Pues aunque uno hace 10 años verdaderamente ha recibido los dones de lenguas, pero si verdaderamente si su temperatura es baja, no puede hablar en lenguas. 진보돼야 할 더 많은 은사들이 있는데 Pero entonces ese espíritu que verdaderamente tiene que recibir muchos más dones, pero entonces tiene que tener las diferentes sabidurías de los diferentes poderes de sabiduría, de conocimiento y el poder. O sea, también en la distinción de espíritus. O sea, tienen que tener sus diferentes dones. Pero entonces solamente cortan esto y solamente comienzan a hablar en lenguas. 은사를 맛보고 타락한 Por eso, ustedes la palabra que nos dice, hay personas que gustan de los dones y verdaderamente caen. O sea, no tiene una forma para poder recuperar esto. Eso es lo que nos advierte la palabra de Dios. 제가 이 세상에 있다가 떠난다 할지라도 우리 교회는 Por eso, de la misma forma, si yo de la misma forma como he tenido en esta carne, y aunque yo dejé esta carne, nuestra iglesia verdaderamente tiene que seguir las mismas 겁니다. manifestaciones que pasaron en el aposento alto. De la misma forma como tenemos que volver a la palabra de Dios. Ese movimiento de varas tiene que seguir en nuestra iglesia. 말씀대로 안 잔들 잘했는 O sea, esas personas que verdaderamente, aunque reciben la persecución, siguen con la palabra de Dios. 그래서 당을 많이 그래서 바울 선생도 Por eso que nos dice en Pablo, yo siempre doy gracias por el hablar en lenguas. 여기 14장의 본문에 뭐라고 있습니까? Pero entonces, ¿qué nos dice 언어를 말하는 것은 en 1 Corintios 14, la palabra que leímos ahora? Que las lenguas, el hablar en lenguas no es algo que se le hace a las personas, sino que es mi espíritu que está hablando a Dios. 1장 11절 뭐라니 1 Corintios que nos dice que solamente el Espíritu de Dios es el que conoce las situaciones de Dios. De la misma forma, mi espíritu es el que conoce mis situaciones. Por eso el hablar en lenguas es que mi espíritu está hablando a Dios. No sé lo que estoy diciendo, pero mi espíritu está hablando todos los secretos a Dios. O sea, está hablando todos los secretos que yo pues también estoy 떠나버리고 pues escondiendo. Por eso el hablarle en lenguas, también verdaderamente los demonios salen inmediatamente. 유익하다. Por eso es algo beneficioso para uno, 유익하진 않다. 교회 pero también no es 도움을 주는 pues beneficioso a la iglesia el hablar en lenguas. 교회는 다 방언 말하기를 원하지만은 Pero entonces, ¿qué dice? Por favor, ¿qué dice ahí? Yo deseo de que todos hablan en lenguas, pero quisiera que todos ustedes profetizaran mucho más. Pero entonces cuando hablan sobre la profetización, piensan que están hablando pues algo de los adivinos. No está hablando pues algo del futuro. 구약 신약이죠. Nosotros en la Biblia podemos encontrar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y podemos ver que el primer pacto está hablando pues de los profetas y de la ley. Por eso está hablando que el primer pues pacto está hablando sobre hasta Juan el Bautista. Pero entonces el Nuevo Testamento, también el Nuevo Pacto también es la profecía de que Jesús va a volver de nuevo. Pero entonces cuando nosotros hablamos de la profecía, no estamos hablando pues de los adivinos, sino es el hecho de llevar la palabra de Dios, de verdad enseñar la palabra de Dios. Porque nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Es algo que nosotros estamos escuchando hasta que el Señor vuelva de nuevo.
Pues la verdad es cuando nosotros decimos y recibimos la palabra y decimos, yo no quiero creer más. Desde ahí, pues verdaderamente terminará. Por eso nosotros verdaderamente tenemos que recibir la palabra de Dios hasta ese día que Jesús vuelva de nuevo. O sea, ¿por qué? Porque por medio de esa palabra nosotros al subir en el cielo seguimos hasta toda la eternidad. Cuando nosotros hablamos en lenguas, cuando yo les estoy llamando a ustedes el Evangelio y nosotros escuchamos esto, está hablando hasta ese momento en que nosotros somos levantados en el paraíso y hasta que nosotros entramos en el reino de los cielos y vivamos en la eternidad. O sea, tenemos que recibir el Espíritu Santo para que verdaderamente Él verdaderamente los salvará a ustedes de la misma forma como el Espíritu Santo me ha salvado a mí, me ha resucitado entre los muertos. Aunque nosotros escuchamos esto, cuando decimos como sí, pero en ese momento, pero la verdad, esta palabra seguirá, es hábil hasta ese momento en que Jesús vuelva de nuevo y nosotros entremos al reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Yo le he dado a ustedes la palabra del Señor. O sea, entonces cuando dice, yo le he dado a ellos la palabra de Dios y en el mundo lo han odiado a ellos. O sea, en esta tierra, cuando nosotros venimos, no tenemos ese gozo. Cuando nosotros venimos en la iglesia, ¿qué dice que es? Que es el cuerpo del Señor. Que Él, cuando vino, ese verbo que vino a esta tierra, vino como el verbo y verdaderamente recibió la persecución. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Ustedes, ¿qué fueron lo que vinieron a ver a mí? Pero entonces ustedes, verdaderamente, cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista a buscar a Jesús, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Verdaderamente, los enfermos son sanados, los que son ciegos están viendo, y verdaderamente las personas que son pobres están recibiendo el Evangelio. Pero aunque en el mundo dicen que eso, está la persecución de que uno está pues hablando en lenguas, de que uno pues verdaderamente está echando fuera a los enfermos, a los demonios. O sea, la iglesia es el cuerpo de Dios al estar en esta tierra. No es que siga la misma vida que las personas en la carne, de que tengan el mismo gozo, que nos dice también en Romanos 8. Que nosotros hemos recibido el testimonio de que nosotros hemos recibido la potestad de ser hijos de Dios, que así nosotros llamamos a Dios Abba Padre, y que nosotros somos igual que con Jesús coherederos, para que nosotros también al recibiremos la gloria y de la misma forma recibimos el sufrimiento, o sea, la iglesia, que ese cuerpo de Dios en la tierra recibirá el sufrimiento en esta tierra. Porque fue lo que Pablo dijo, yo también tengo la cicatriz de Dios. O sea, de la misma forma cuando uno recibe pues las diferentes pues heridas, entonces uno tiene la cicatriz. De la misma forma como Jesucristo, Él también fue latigado en el costado. Él también, aunque ya haya sanado, Él tiene esa cicatriz. De la misma forma, Pablo, ¿qué fue lo que yo tengo? Esa misma cicatriz en mí. O sea, la iglesia de la misma forma tiene ese dolor de Jesús. Por eso de la misma forma cada mes nosotros al tener la Santa Cena, ¿qué es? Es el recordar de que Jesús murió y verdaderamente resucitó. O sea, ese es el proclamar eso, es el profetizar eso de que Jesús volverá de nuevo. O sea, la iglesia tiene esa cicatriz de Jesús. O sea, nosotros tenemos que seguir continuar con ese sufrimiento del Señor. O sea, como la carne de Dios, ese cuerpo de Dios está en esta tierra, ahora que está en la iglesia, tiene que sostener eso. Por eso nosotros tenemos que verdaderamente mantener nuestra fe hasta el final, para verdaderamente seguir hasta el final y entrar en el reino de los cielos. Pero la verdad, ¿qué significado tendrá el hecho de que tener nuestra vida de fe solamente por varios años y dejarla a un lado? Por favor, queridos hermanos, yo verdaderamente no deseo que ustedes verdaderamente tengan una vida de fe que sea de un lado a otro.
que verdaderamente en cualquier momento por sus emociones puedan dejar esto. 하는 생각밖에 없다. 이게. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 그래서 너는 방언은 자기 일을 위해서 방언은 el hablar en lenguas, aunque sea beneficioso para uno, pero para la iglesia uno tiene que evangelizar, que uno tiene que enseñar, para que así uno, esa es la profecía, para que así uno por medio del Espíritu Santo pueda tener la palabra de la sabiduría, la palabra del Espíritu Santo. Vamos a decir todos juntos, por medio del Espíritu Santo, más duro por favor, por medio del Espíritu Santo, dando la sabiduría de la palabra, 지혜의 말씀, por medio de la palabra, dando el poder del conocimiento, y por medio del Espíritu Santo, dame el poder, 주시옵소서. dame el poder. 그래서 우리가 정말 예언하는 자들이 되어야 Y así nosotros tenemos que ser personas que profeticen, 된다 이 말이에요. porque así será beneficioso para la iglesia. Aunque para uno verdaderamente tiene que verdaderamente hablar en lenguas, no significa que nosotros no hablemos en lenguas, pero verdaderamente, por la iglesia, para la iglesia tenemos que ser personas que lleven la palabra de Dios, que profeticen. Por digan amén las personas que han entendido. Por favor, todos de pie. 일어서서 정말 성령이 당신을 그렇게 만들어 주시다. Por favor, oren para que el Espíritu Santo verdaderamente lo hagan a ustedes de esta forma, 성령의 찬양받고 para que todos ustedes verdaderamente estén llenos del Espíritu Santo, 은사를 맛보고 para que ustedes verdaderamente tengan esos dones. 있는데 우리 교회는 9가지 Por favor, nuestra iglesia verdaderamente tiene que manifestar esos 9 dones. Por favor, y así voy a hacer que nuestra iglesia manifieste. 그래서 가정들마다 Por favor, y así, por favor, cada uno de ustedes, por favor, en cada una de sus iglesias tienen que tener esa manifestación que tuvieron en el aposento alto. 가족이 말이야 Una vez yo he visto esto, una familia pues que tenía pues que se reunieron para tener el culto pues en su familia, 기도할 줄도 모르니까 pero como las personas pues ellos como no sabían cómo predicar la palabra, entonces dijeron como hablemos en lenguas, entonces comenzaron a orar en lenguas, pero entonces esa persona comenzó a escuchar la traducción de esas lenguas. Pues la verdad, por favor, en este momento vamos a orar. Pero entonces cualquier persona que ore, que no dones va a tener. Por favor, nuestra iglesia verdaderamente. Oremos para que nuestra familia tenga esos dones. Para que verdaderamente pueda manifestar esos dones en nuestra iglesia. Y para que verdaderamente pueda servir a la iglesia y ayudar a la iglesia. Vamos a orar todos juntos en esta hora.